Viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura tomada de la carta a los Hebreos capítulo 13 versículos del 1 al 8. Salmo 26. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 14 al 29. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba: debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti y honor a ti, Señor Jesús. Dice la carta a los Hebreos: el Señor es mi socorro. El Señor es mi resguardo. En el Señor encuentro protección. No temeré. Y es que cuando encontramos cobijo en el Señor, cuando encontramos en el Señor un lugar de protección, un lugar donde nos vemos totalmente protegidos, resguardados, amados, todos nosotros sabemos que podemos vivir tranquilamente y no temer a nada, no tener miedo por nada ni por nadie. Y hoy, como el mundo vive tantas situaciones, guerras, conflictos, tantas situaciones que están viviendo nuestros hermanos en el extranjero y especialmente en los Estados Unidos, muchos de ellos con preocupaciones, con aflicciones de que qué va a suceder. El mundo entero está al resguardo, con miedo, temeroso a todo lo que pueda desatarse a causa de tantas situaciones que escuchamos en las noticias, que vemos en las redes sociales. Y hoy la carta a los Hebreos nos dice: si el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús permanece hoy como ayer y por toda la eternidad junto a nosotros. Y mientras Él esté con nosotros no hay nada,
No hay nada que se oponga a lo que Él va a hacer por cada uno de nosotros. Y por eso es que ponemos todo nuestro ser y toda nuestra confianza en Él. Porque Él sabemos que nos va a resguardar. Porque sabemos que Él nos va a proteger. Y aunque muchas veces nosotros podamos ver con nuestros ojos y experimentar tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, mientras nuestra fe está puesta en Él, no hay nada que nos pueda preocupar total y completamente. ¿Por qué? Porque el Señor lo sigue siendo todo para nosotros. Y por eso, el evangelista Marcos, narrándonos la historia de Juan el Bautista, nos narra la manera en que muere. Porque todo el mundo pensaba que Él había resucitado, que Jesús era Juan que había resucitado. El mismo Herodes pensaba que era Juan el que había resucitado en Jesús. Y por eso es importante reconocer que a pesar de que nosotros estemos en situaciones como las que se encontró Juan el Bautista, por rechazar el pecado, por denunciar el pecado que Herodes tenía, al haber tomado por esposa a la esposa de su hermano Filipo, por haber tomado como mujer a Herodías, a pesar de que Juan hablaba con la verdad y le desenmascaró ese pecado, estando preso Juan, no tuvo miedo de seguir proclamando y sobre todo de seguir rechazando el pecado por el cual Herodes, en el cual Herodes se encontraba. Y a pesar de que Herodes veía con agrado y escuchaba con agrado lo que Juan le aconsejaba y le decía, hay aún algo más fuerte y que nos envuelve también a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos con agrado la palabra de Dios? La recibimos con agrado, toca nuestros corazones, toca lo más profundo de nuestro ser. Se profundiza totalmente hasta los tuétanos de nuestros huesos. Pero en el momento de más grandeza o en el momento de más debilidad, podemos abandonar esa palabra de Dios que nos llena en nuestros corazones. Y algunos de nosotros podamos decir, al igual que Pedro y los discípulos del Señor, Señor, aunque te pase eso, nosotros no te abandonaremos. Nosotros podemos decir, jamás voy a dejar de escuchar la palabra de Dios y de aceptarla para mí. Hay momentos, hermanos, a los que, igual que Herodes, podemos caer en promesas falsas delante del Señor. Promesas falsas que nos llevan a decir, sí, Señor, yo siempre voy a orarte, yo en todo momento te voy a orar, en todo momento te voy a servir, en el momento menos inesperado, en el momento que no concebimos en nuestros pensamientos, abandonamos esa palabra de Dios. Abandonamos esa proclamación de la palabra de Dios. Momentos en los que la tentación baila, al igual que la hija de Herodías, delante de Herodes. Y Herodes, de una manera incierta, tonta si le queremos llamar así, le hace una promesa a aquella muchacha. El pecado nos seduce a nosotros. El pecado nos baila delante de nosotros y nosotros muchas veces hacemos promesas que no debemos de hacer. Herodes le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré aunque sea la mitad de mi reino.
Qué difícil esas palabras de Herodes, porque le sale el tiro por la culata y en aquel en quien tenía no su confianza, no su esperanza, sino que a quien le agradaba, cómo le predicaba y cómo le decía la verdad, será el que sufre al final. Y le pide a aquella muchacha, mira, entrégame en una bandeja la cabeza de Juan. Herodes, por miedo a que la gente le criticara por faltar a su palabra, por faltar a su promesa, manda a matar a Juan. ¿Cuántas veces nosotros por nuestras falsas promesas hacemos morir el amor? Los matrimonios, los esposos por falsas promesas. Las esposas por falsas promesas hacen morir el amor. Los hijos hacen morir el amor hacia los padres hacia los hijos. Porque hacemos promesas falsas, promesas sin pensarlas, y que al final lo que producen son muerte, son destrucción. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros mismos nos hemos prometido a nosotros mismos cambiar y no lo hacemos, no lo vivimos y seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos viviendo las mismas situaciones y a causa de eso construimos destrucciones, maldad? Cuidado, queridos hermanos, cuando nosotros hacemos una promesa que nos puede llevar a perderlo todo. No hagamos promesas que no podemos cumplir o que lleven a la destrucción total y completa de nuestra fe. Porque al final quienes perdemos somos nosotros. Somos nosotros los que perdemos nuestra estabilidad emocional, nuestra fe, nuestra entrega. Somos nosotros los que perdemos más que aquellos a los que les hemos hecho esa promesa. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender lo que hoy el evangelista Marcos nos narra de lo sucedido con Herodes y con Juan el Bautista. No se les olvide compartir este video, darle like, activar notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.